Bienvenidos al estudio de la lección número 10, que lleva como título Templanza en el crisol. El versículo de memoria se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 5, verso número 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el mundo actual, la palabra manso no es una palabra hoy en día honorable o que se le pueda atribuir con rasgos especiales a una persona. Más bien ahora conlleva a tener una idea de ser siervo, de servir, en un sentido de repente peyorativo. Bueno, eso es lo que tal vez el sentimiento humano aflore eso hoy en día, de mencionar la palabra manso a cualquier persona que tenga una bajeza de carácter o que no reacciona frente a la adversidad. Sin embargo, la palabra manso viene del griego prausera, y prausera o manso no era cualquier palabra que se designaba así nomás a cualquier persona, porque prausera era una de las grandes palabras éticas que se manejaba en el mundo griego y donde también el Nuevo Testamento fue escrito en ese idioma. Por eso cuando uno coge la palabra manso en el capítulo 5, versículo 5 de San Mateo, que está traducido como prausera, que es el nombre en griego, esta palabra se le describía por tener una cualidad muy especial. Ser manso o tener esta cualidad de mansedumbre o praotez va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o de lo que piensa el mundo moderno en cuanto a las personas que lo ven tranquilito, lo ven pasivo, que no reaccionan. Pero en el mundo que fue escrito esta bienaventuranza, cuando Jesús estaba hablando esta bienaventuranza, esta palabra manso, veremos a continuación la explosión, la grandiosidad de ser un manso. Por ejemplo, Aristóteles, él tenía un método muy significativo para definir cualquier virtud que consistía en encontrar el término medio entre dos extremos. ¿Cómo así? Por ejemplo, por una parte estaba el extremo por exceso y la otra parte por defecto. Entonces, este pensador, este filósofo, él decía que la virtud de cualquier valor que hay en la vida, cuando estamos en el centro del exceso y lo faltante, entonces esa persona siempre se va a caracterizar por ser feliz. Como ejemplo tenemos lo siguiente. En el extremo podemos colocar al pródigo y al otro lado podemos colocar al tacaño o al avaro. El pródigo es el que derrocha todo, el que gasta todo sin importarle nada. Y en el otro extremo está el tacaño o el avaro,
aquel que no gasta nada, el que no suelta nada. Entre ambos extremos colocamos en el centro, que vendría a ser el generoso. Es decir, en el pensamiento griego, para dar estos atributos, estos valores, siempre se medía a la persona grata, con llena de virtud, aquellos que siempre se colocaban en el centro. Teniendo en mente esta idea, cómo poder encontrar la riqueza de esta palabra manso o mansedumbre o proates en griego, veremos tres enfoques, tres usos que se daban en esos tiempos y cómo podemos entender nosotros entrando a la riqueza mental de nuestro Señor Jesucristo cuando Él menciona bienaventurados, felices, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Veamos el primer enfoque. Entonces, en este primer enfoque, en este hermoso panorama de conocer la profundidad de la palabra manso, veremos que manso está en el centro y a los costados está la ira excesiva, que en griego significa orgilotes. Orgilotes significa ira excesiva. Y en el otro extremo se encuentra la palabra aorgesia. ¿Qué significa aorgesia en griego? Es lo contrario a la ira excesiva. En todo caso, en este extremo estaría la pasividad, el pasivo, el que aparentemente, digamos así, está tranquilo, no hace nada. Y en el centro está proates, está la palabra mansedumbre, está la persona que tiene esta bienaventuranza, que tiene esta virtud, este privilegio. Es decir, una persona mansa es aquella que no se hace iracundo de una forma rápida, explota muy rápido, ni tampoco es una persona que no hace nada, que es indiferente a lo que pase con él. Entonces podríamos decir lo siguiente: bienaventurado sería el que se indigna a su debido tiempo y por la debida causa, y no al contrario. Si nos preguntamos cuál es el debido tiempo y cuál el contrario, diríamos que por regla general en la vida no se debe uno enfurecer por un insulto o por una injuria o por algo que nos puedan hacer. Jamás saltaríamos o explotaríamos rápidamente o nos quedaríamos intactos en no hacer nada. Son los extremos. Pero el manso, en este primer enfoque, es totalmente diferente. En este sentido, la ira egoísta es siempre un pecado. La ira limpia de egoísmo puede ser una de las grandes dinámicas del mundo. Qué lindo sería si en este mundo todos ayudaríamos, apoyaríamos o estaríamos en defensa cuando vemos que al prójimo o a alguna persona le están haciendo un daño. Imagínense si todos nos comportaríamos de esa forma, de salir en defensa de los más débiles. Este mundo
sería distinto. Ese sería el primer enfoque de proatés, de la palabra manso, de la palabra mansedumbre. En este segundo y espectacular definición de la palabra manso o mansedumbre, tiene que ver con un animalito que está bajo el control de todo. Es aquel animalito que ha sido domesticado y que está acostumbrado a obedecer. Lo que le dicen, él lo hace porque así está hecho, así lo han enseñado, así lo han preparado, así lo han domesticado, así lo han domado. Entonces, está siempre al servicio, siempre está al tanto para obedecer. Entonces, es la palabra que se usa de un animal que ha aprendido a aceptar el control. Por lo tanto, al conocer este detalle, en esta segunda parte diríamos que esta bienaventuranza diría: bendita la persona que tiene bajo control todos sus instintos, que tiene el control las pasiones, sus impulsos. Bendito el que se mantiene total y constantemente bajo su propio control. Pero en el momento en que estamos mencionando estas cosas, nos damos cuenta en que se necesita un cambio, ¿verdad? Es como el animalito. Llega el animalito con todas sus costumbres, con toda su vida despavorida, pero que en un tiempo va a cambiar porque va a estar puesto en control, domesticado, y va a obedecer siempre lo que se le dice. Pero en este caso, como seres humanos, también necesitamos tener un cambio en la vida para que haya este control de las pasiones humanas, de los instintos, de los impulsos, de todo aquello que puede derrumbar nuestra vida y hacernos perder el cielo. Entonces, tenemos que dominar, tenemos que tener un control, pero hay un problema. El problema es que humanamente tener ese control no va con nosotros, no es real el asunto, porque humanamente nosotros no podemos por sí mismos controlar todas estas emociones, todas estas cosas que pueden amargar nuestra vida, que nos pueden hundir en el pecado. Entonces, tiene que haber necesariamente un cambio. No se trata tanto de la bendición de las personas que se controla a sí misma, hemos dicho, porque esta está fuera de la capacidad humana, sino más bien de la persona que está totalmente bajo el control de Dios. Ahora entramos a la tercera dimensión, al tercer enfoque de esta espectacular palabra proatés, mansedumbre. En la época griega, donde fue escrito el Nuevo Testamento, los griegos contrastaban esta palabra proatés, mansedumbre, que está escrito en la Biblia Reina Valera, con la palabra iselocardía, que es lo contrario, lo opuesto a proatés. ¿Qué significa iselocardía?
en griego. Significa altivez de corazón. Es la contraparte de proatez, de mansedumbre. En este contraste entre proatez, mansedumbre y celocardía, altivez de corazón, los griegos pugnaban mucho para mantenerse en proatez, en ser un proates, porque la altivez de corazón que tiene que ver con el orgullo, esta palabra no, o esta cualidad negativa, no les dejaba actuar con normalidad, no les proporcionaba ninguna ventaja o algo positivo en su vida. Es por eso que en proatez se encuentra la verdadera humildad que despierta todo orgullo. Es decir, sin humildad no se puede aprender, porque el primer paso en el aprendizaje es ser consciente de nuestra propia ignorancia. Quintiliano, un gran maestro de oratoria hispano-romano, él siempre tenía un pensamiento que transmitía a sus alumnos. Él decía, no cabe duda de que serían excelentes alumnos si no estuvieran convencidos de que ya lo saben todo. No se les puede enseñar nada a una persona que cree que se lo sabe todo. Sin humildad no puede haber tal cosa como amor, porque el verdadero principio del amor es el sentimiento de indignidad. Sin humildad no puede haber verdadera religión, porque toda verdadera religión empieza por un darse cuenta de la propia debilidad y necesidad de Dios. Una persona solo alcanza su verdadera humanidad cuando es siempre consciente de que es una criatura y Dios es su creador, y que sin Dios no puede hacer nada. Entonces, proatez describe la humildad, describe la aceptación de la necesidad de aprender y de la necesidad también de ser perdonados. Describe la única actitud adecuada del hombre para con su Creador, para con Dios. Así que si queremos nosotros dar una interpretación, una tercera interpretación de la palabra proatez o mansedumbre, diríamos lo siguiente: bendito el que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia, debilidad y necesidad. Y este es lo que Jesús mencionó: bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Tres enfoques muy especiales. Es un hecho en la historia que siempre han sido las personas que tenían este don de autocontrol, que tengan sus pasiones, instintos e impulsos bajo disciplina. Los que han sido verdaderamente grandes, por ejemplo, se puede apreciar en la vida de Moisés. En el libro de Números, en el capítulo 12, versículo 3, dice lo siguiente: Moisés era un hombre muy manso,
más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés, el más grande líder y legislador que el mundo bíblico y en la actualidad se haya conocido. Conocemos nosotros la historia de Moisés, su vida de Moisés, las reacciones que tuvo Moisés frente a las dificultades, a las pruebas, a las injurias inclusive que le hacían a él, cómo él pudo reaccionar. Moisés no tenía un carácter simple, un carácter sencillo, un carácter aguado como lo conocen algunos. No. Pero tampoco era el extremo. Es decir, como cualquier bicho ahí que no podía erguirse. Ninguno de los extremos. Él mantenía felizmente el centro. Por eso es que Cristo mismo menciona a Moisés como el hombre más manso. Aunque rastreemos su vida y en todas las reacciones que él tuvo, podemos decir que es raro que a Moisés se le diga manso. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos entendiendo la palabra manso, como ya hemos mencionado al inicio, en que manso es aquel pobrecito, aquella persona calladita, ¿no? De servicio y que no puede decir nada. Pero ya estamos viendo que en las Sagradas Escrituras y para Dios ser manso tiene otra dimensión espectacular. Moisés podía ponerse rojo de ira, pero siempre era un hombre que tenía la ira controlada. Su espíritu le mencionaba que cualquier circunstancia que hubiera y pudiera reaccionar fuerte, él soltaba de repente su enojo en su debido momento. El autor de Proverbios dice lo siguiente, en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 32. El que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Fue la falta de esa misma cualidad, por ejemplo, lo que sucedió con Alejandro Magno y que lo llevó a la postre a la ruina. Porque en un momento de fiesta y en momento de ira, él cogió su lanza y mató a su mejor amigo. Esto lo llevó, por supuesto, a entender que uno no puede guiar a otros a menos que seamos dueños de uno mismo. Es por eso que la persona que ha sometido su alma, su vida, al perfecto control de Dios, obtendrá esta mansedumbre que de veras le permitirá heredar la tierra. Llegaríamos a la conclusión diciendo lo siguiente acerca de esta bienaventuranza. Manso sería aquella persona bienaventurada que no se enoja, no se irrita fácilmente. Y también sería aquella persona que tiene bajo control todo su ser, porque él mismo está bajo control de Dios. Todos sus instintos, todos sus impulsos, todos sus deseos, todas sus pasiones están bajo el control de Dios. O aquello que
aquella que reconoce su propia carencia de conocimiento, su propia ignorancia y debilidad. Tal persona es soberana entre los seres humanos y digno de poseer la tierra por heredad. ¿Y qué decir de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Solo Él pudo decir: bienaventurados los mansos. Solo Él. Él siempre estuvo en término medio. Nunca se fue a los excesos. En el término medio es donde Él, por ejemplo, con tanta amabilidad y bondad, trataba a la gente. Y así, en su mansedumbre que trataba a la gente, también había momentos que Él tenía que poner a raya a aquellos que no estaban haciendo bien las cosas. ¿Recuerdan cuando Él fue al templo y encontró ahí haciendo mercaderías, comercio en el templo? Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que coger un látigo y de esa forma expulsar a todos aquellos que estaban prácticamente profanando el lugar santo de Dios. En el libro del deseado de todas las gentes, página 268-269, dice lo siguiente: las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazos, las molestias a las que estamos expuestos diariamente. Y esas cosas dejarán de oprimir nuestro espíritu. La mayor evidencia de nobleza que haya en un cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los seguidores de Cristo. Es la prenda de su conexión con los atrios celestiales. En resumen, la mansedumbre y la humildad, lejos de ser atributos de debilidad, hacen que verdaderamente a menudo sean las manifestaciones más poderosas de un alma firmemente arraigada en la roca que es Cristo Jesús. Cristo debe ser siempre el personaje en las cuales no solamente debemos de admirar, sino es el lugar donde todo cristiano tiene que llegar, toda persona tiene que estar arraigada, firmemente amarrada con el Señor. Vendrán muchas pruebas, muchas dificultades en la vida. Gente que va a estar al tanto de la marginación. Personas que nos van a vituperiar. Habrán normas, legislaciones que harán que la causa de Dios sea llena de oprobio. Pero ya hemos estudiado que la mansedumbre es una de las bienaventuranzas que nos llevarán a heredar
la tierra prometida. Dios pueda ayudarte y bendecirte enormemente, a ti, a tu familia y a todos los que te rodean. Que Dios te bendiga.